Hola amigos del ajedrez, como prometimos en el vídeo anterior sobre las combinaciones de Kasparov, continuamos con otras 4, pero en esta ocasión de Mikhail Tal, que espero sean de su deleite. El bando negro todavía no ha terminado el desarrollo, mientras que las blancas tienen todos sus efectivos en acción. El alfil de C4 ocupa una posición importante en el ataque, como en la mayoría de las partidas abiertas. Las torres están en columnas importantes, principalmente la de F1 que apunta indirectamente sobre F7 a través de toda esa columna, junto con el caballo de E5 y el alfil de G5 está controlando importantes casillas próximas al enroque enemigo. A estos elementos le agregamos que el peón de F5 está en una posición igualmente amenazante. Con todos estos factores en las manos del genio de Riga, no se espera más que un sacrificio, y ese no es nada más y nada menos que caballo por F7, con el fin de atraer el rey hacia el exterior y aclarar la diagonal A2 a G8. Rey por F7, F por E6, jaque a la descubierta, jaque doble y a la descubierta. Tal tenía en mente la diagonal del alfil de C4, por lo que eligió esta continuación. Sin embargo, uno de los mejores combinadores del mundo del ajedrez deja escapar la línea que gana inmediatamente, o al menos creo yo era más fuerte, porque la que él realizó gana igualmente de una manera espectacular. Pero en este caso la ponemos dama H5 porque se presentan en esta posición o en esta variante diferentes tipos de mate. Las negras contra dama H5 jaque, rey G8. Cubrir el jaque en G6 termina en mate. Por ejemplo, caballo por G6 es respondido con F por G6, jaque, rey G8 y dama por H7 mate. La otra continuación contra dama H5 es cubrirse con el peón en G6, pero igualmente F por G6, rey G8, torre por F8, jaque, eliminación de la defensa del peón de F7, rey por F8, dama H6, jaque, una jugada intermedia para obligar al rey a ir a la casilla G8 y después de dama por H7, jaque, rey F8, dama F7, mate. Por lo tanto, el rey se escapa a G8, pero en ese caso la torre de E8 es capturada con gran ventaja de las blancas. Después de rey por F7, tal como habíamos dicho, capturó con F por E6, a lo que siguió el escape del rey a G8 y E7. Caballo E6. Si el negro se decide por la variante caballo G6 para capturar el peón de E7, entonces la clavada del caballo D5 se haría efectiva después de D por C5, dama por C5 jaque y rey H1. Y si en este momento se ofrece apoyo al caballo con caballo de G a E7, entonces se sacaría partido de la clavada del caballo de E7 con torre por D5, porque este caballo de E7 está clavado. Y esto gana en el acto. Después de la jugada caballo E6, siguió D por C5, dama por C5 jaque, rey H1, el rey se aparta pero no se asusta, caballo por C3 atacando la dama. La continuación de la partida concluye rápidamente el encuentro. Era mejor en este momento caballo por E7, pero el blanco mantiene una clara ventaja después de alfil por E6, dama por E6, jaque. Tras caballo por C3, torre D8 y fuerza prácticamente a la jugada alfil D7. No vale defender la torre sacrificando la dama con dama por E7, sencillamente alfil por E7, y no se puede capturar la dama de E7 por el mate en la casilla E8 con torre por E8. Por lo tanto, después de torre D8, alfil D7 y ahora dama E5. Una brillante manera de concluir la partida, típico de la imaginación del genio de Riga,
que seguramente había calculado esta jugada cuando sacrificó el caballo en F7. También ganaba en este momento, después de alfil D7, la captura directa alfil por E6, pero un sacrificio de dama siempre es algo que nos atrae más por su belleza. Por lo tanto, dama E5 regalando la dama, que fue aceptada. El blanco seguiría con su sacrificio de dama en la variante que surge, por ejemplo, después de dama por C4, lo cual dama por E6 jaque lleva el mate inmediatamente después de alfil por E6, o capturando con la dama es igual torre F8, torre por F8, E por F8, dama. Por lo tanto, ahora después de dama por E5 sigue torre F8 jaque y las negras abandonan. Debido a que el caballo de E6 está clavado, las negras recibirán mate en F8 con la promoción del peón en esa casilla tras la captura torre por F8, E por F8, jaque mate. Una interesante combinación de donde se pueden sacar enseñanzas para el ataque. Pasemos ahora a otro ejemplo del propio tal como habíamos prometido. Las blancas sacrificaron un peón para alcanzar una considerable actividad de sus piezas, así como el debilitamiento del enroque negro. La falta de desarrollo de las negras permite al blanco continuar el ataque trasladando su alfil a una diagonal más agresiva. Continúa el blanco con alfil D3 y C por B4. El movimiento del caballo de D7 para que el alfil de C8 ayude a la defensa de F5 lleva a una posición muy mala después que el blanco retome en C5 con el peón de B4. También era posible la defensa dama G7, torre de A C1, caballo E5, alfil B1, C por B4 y caballo E2, con clara ventaja del blanco, pero los movimientos del caballo, tales como por ejemplo después de alfil D3, caballo E5, es respondido con torre de A E1, torre E8 y alfil por F5, jaque con posición ganadora. La otra continuación o respuesta alfil D3 moviendo el caballo de D a F6 es respondido tranquilamente con B por C5, que conducen ambas a posiciones de mayor ventaja para el blanco que lo continuado en la partida con C por B4, que fue contestado con torre de A a E1 y dama F6. No es fácil defenderse ante el empuje de tal. Eso le ha ocurrido a muchos maestros, por lo que era mejor dama D6 y después de alfil por F5 jaque, rey H8, dama por D6, C por D6, caballo E4, con solamente ligera ventaja para las blancas en este final. Después de dama F6 sigue torre E6, una jugada sorprendente que incluye el sacrificio del caballo. Seguramente que el negro esperaba la continuación siguiente: dama F5 jaque, dama por F5, torre por F5, rey G7, torre por F8, rey por F8, manteniendo una cómoda posición en este final. El blanco podría haber elegido la continuación en este momento en lugar de torre E6, dama por B4, porque en este caso el final que se produce tras dama B6, dama D4, dama por D4 y caballo por D4 es claramente mejor para el blanco, porque el mejor desarrollo de sus efectivos le garantizan recuperar el peón y mantener una futura presión sobre el peón de C7. Pero continuemos con la jugada de tal, que sacrifica el caballo de C3 con dama por C3. La aceptación del caballo es una posibilidad de mantener a su lado una pieza de ventaja, porque en las otras dos continuaciones que exponemos la valoración es idéntica, clara ventaja de las blancas. Por ejemplo, tras torre E6, la línea dama G5 es respondido con dama por B4. La otra sería huir con la dama G7, alfil por F5 jaque, donde las blancas están mucho mejor y el negro no tiene la pieza a su favor. Por lo tanto, dama por C3, llevarse algo en el bolsillo ante la derrota,
alfil por F5 jaque y torre por F5 es prácticamente la única. Las otras pierden rápidamente. Dama por F5 jaque, rey H8, torre F3. Característica maniobra de incorporación de la torre al ataque usando la tercera fila. Las negras no tienen ningún jaque que les permita ganar un tiempo para alejar la dama y terminar el desarrollo. Dama G7, torre E8. Errar es de humano y Tal, además de un genio, era un hombre propenso a los errores. Lo correcto era la continuación torre G3, contra lo cual el negro tiene que entregar su dama con dama por G3 y H por G3, llegándose a una posición ganada totalmente por las blancas. Torre E8 fue respondido con otro error más grave aún, caballo D a F6. El nerviosismo hace que el negro devuelva el favor y termine en una posición perdida. Lo indicado es, para mantener ventaja, era la línea caballo B6, dama F4, alfil G4, torre por A8, alfil por F3, torre por G8 jaque, rey por G8, dama por F3, dama E5 con ventaja ganadora en el final. Por lo tanto, no aprovechó el error de Tal y jugó caballo D a F6 y dama por F6. También gana la continuación torre por C8 en lugar de dama por F6, torre por C8, dama por C8, dama E7 y dama E6. Pero la seleccionada en la partida era mucho mejor, porque las piezas negras permanecerán en la octava fila sin actividad después de dama por F6, dama por F6, torre por F6, rey G7 y torre F a F8. Aquí las negras abandonaron. Si ahora caballo E7, que es la mejor defensa, sigue caballo C5, A5, caballo D3, torre A6, tratando de salvar algún material, pero después de torre F1 se pierde una de las piezas menores. La rendición está más que justificada. En esta posición, Tal decidió jugar caballo por D5. A un final ganador lleva también el cambio de damas en esta posición con dama F5, dama por F5, caballo por F5, pero a Tal lo estimula más las especulaciones y las jugadas espectaculares y brillantes continuaciones. Por lo tanto, decidió caballo por D5, alfil por D5 y torre A8. Esta es la clave de la combinación de Tal, donde participan temas de clavadas y desviación. Alfil por A2. Menos conveniente hubiera sido torre por A8 de Vigo a dama por D5 jaque con ataque a la torre de A8. Por lo tanto, alfil por A2, torre por D8 jaque. Tras esta captura, el desbalance material está de parte de las negras por tener alfil y caballo contra una torre, pero la situación en que quedará el rey negro bajo el fuego de los efectivos blancos les conduce a una situación desesperada. Después de rey F7 sigue dama C6, amenaza mate en E8, con lo que se obliga al negro a responder caballo E7 como única defensa, pero a partir de aquí el rey negro saldrá para el centro del tablero, con lo cual pierde forzosamente. Dama E8 jaque, rey E6 y torre C8, una jugada intermedia muy importante que controla también la casilla C1 y se amenaza la torre en C6. Dama D5. El blanco, ante la mejor defensa, que era dama D2, puede responder con torre C6, jaque, rey F5, G4, una jugada intermedia importante que obstruye la diagonal de D1 a H5 para evitar cualquier complicación con jaques continuos, sobre todo como método salvador. Después de rey por G4, dama por E7, con gran ventaja de las blancas. Después de dama D5, continuó torre C3. Buena activación de la torre para trasladarla a la columna E. Dama D7, torre E3 jaque, rey D6, dama B8 jaque, rey C6 y A4.
es importante restarle al rey el escape por B5, aunque también existen otras continuaciones. Pienso que esta es la más hermosa. Caballo D5. El blanco consigue el éxito ante la mejor continuación de las negras, por ejemplo, con alfil C4. Seguiría dama 8 jaque, rey D6, B3, alfil G8 y dama B8 jaque, rey C6 y torre C3 jaque, con ganancia inmediata. Caballo D5 es respondido con torre E1. Desde aquí, ahora la torre se moverá entre las columnas C y E, aprovechando las columnas abiertas. Observe las partidas o los vídeos que hemos estudiado sobre el tema de las columnas abiertas y su utilización. Dama D6. En caso de responder caballo B4, esta pieza queda sin defensa y es capturada tras D5 jaque, dama por D5, dama C8 jaque, rey D6 y dama F8 jaque, capturando posteriormente el caballo. Dama D6, torre C1 jaque, rey D7 y dama C8 jaque. Después de esta jugada, el negro solo puede responder con rey E7, a lo que sigue torre E1, quedando con calidad y peón de ventaja tras la forzada caballo E3, torre por E3, alfil E6 y dama G8, con doble ataque a los peones de G7 y H7. Por lo tanto, el abandono está justificado. Esta es la cuarta posición que mostramos. Las negras tienen ventaja posicional. Al poseer la columna D abierta y el caballo de F6 es algo mejor que el alfil de C2. Las posibilidades de las blancas están en la columna G, por donde poseen actividad con sus piezas pesadas. Un juego pasivo las llevaría a una posición muy inferior. Por esa razón es que tal se decide por pescar en aguas turbias por medio del sacrificio alfil por H6, G por H6, dama por E5, alfil E7. Lo mejor para el maestro de las negras era en este momento dama E7, dama F4, rey H7, torre por D7, dama por D7, torre D1. El intento de activar el alfil con el avance E5 es refutado con dama D5 jaque, torre G2 y dama D2, con ventaja ganadora. Tras torre D1, sencillamente con alfil D6 quedan con una ventaja ganadora. Por esa razón, esa era la mejor continuación. Tras alfil E7, torre D4. No resulta la captura o el cambio torre por D7, torre por D7, dama F4, alfil D6, E5 y alfil C7, y las negras logran activar sus piezas conservando una clara ventaja. Torre D4, torre por D4, C por D4, rey H7, torre D1, caballo E8. Un error que le facilita al blanco justificar el material entregado. Lo que debió jugar el negro para mantener su ventaja era dama G7, dama por E7. Igual evaluación de ventaja ganadora para el negro ofrecía la continuación torre G1, alfil D6, torre por G7 jaque, rey por G7 y la dama de las blancas queda atrapado. Muy curioso. Después de dama por E7, torre G8 sin solución para las blancas. Tras caballo E8, F6 y caballo por F6. Otro error. El negro debió estar apurado de tiempo después de calcular todas las alternativas durante la partida. Lo correcto era contra F6, alfil por F6, dama F5 jaque, rey G8, E5, dama E7, torre G1 y rey F8 con una lucha igual. Tras la captura con el caballo en F6 siguió dama F5 jaque, rey H8 y E5. En esta variante las piezas negras no tienen coordinación y el rey negro empieza a sentirse inseguro en el borde del tablero. Ante el nerviosismo y la falta de tiempo, tal vez se cometió este error con dama G7. Todavía una defensa más acertada era torre D5, pero de todas formas las blancas ganan con dama F4. Tras dama G7, E por F6, las blancas han recuperado su material
y su rey permanece en situación precaria. Nos referimos al rey de las negras. La única respuesta de las negras es alfil por F6, pero pierde una pieza después de torre G1, alfil G5 y F4, por lo que las negras abandonaron. Espero que hayan disfrutado de estas 4 partidas del genio de Riga y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudy. Chao.